Siguiente clase. Clase I, lo que se llama la clase integral. La clase integral. Se dice que un sistema de la clase I, si tiene ecuación de input-output, x de t es igual a una constante c integral de 0 a t, de y de tau diferencial de tau. Tau es una variable muda. Ya vamos a demostrar en algún momento de que eso es el integral de y de t de t. Ejemplos. Input, la corriente. Output, el voltaje en el capacitor. Entonces, encontremos una ecuación que dada la corriente me esté diciendo cómo se comporta el voltaje en el capacitor. Entonces, ejemplo 1. Solo voy a poner ejemplo. Creo que solo un ejemplo voy a poner. Bueno, ¿cuál es el voltaje en un capacitor? Aquí están todos los auxiliares de electricidad, de electrónica y demás, o sea que no vamos a tener problemas con toda la parte eléctrica de esto. Voltaje en un capacitor. 1 sobre C integral 0 a t de I de tau de tau. Sistema de la clase I. ¿Una duda? Jean Paul, ¿todo bien? No, ustedes no paran de platicar ya 4 años y no se aburren uno del otro, muchachos, no. Pues llegaste ya 4 años de estar todo el tiempo desde el primer día. Yo sé, dice aquel. Muy bien. Clase D. Clase D. Ahorita solo hablo de las clases porque ya entendieron el concepto de lo que es una clase. Entonces, clase D, voy a dar la última clase y vamos a comenzar a hacer combinaciones de las diferentes clases. Clase D es la clase diferencial derivativa. O sea, un sistema de la clase D, si tiene una ecuación de entrada-salida, input-output, x de t igual a una constante por dy de t. ¿Estamos bien? ¿Todos apuntaron en la lista? Muy bien. Clase D, y vamos a dar la última clase. Clases que se anuncian solas todavía. Clase TL. Clase TL. Un sistema de la clase TL, si tiene como ecuación input-output, ecuación de input-output de la clase TL, x de t es igual a una constante c por y en t menos tl. ¿Qué hace el sistema? ¿Qué es lo que hace el sistema? Tengo una entrada así, sistema TL. A la hora de tener cierta entrada, lo único que hace es correr hasta TL la señal de entrada. Puede darse el caso que la aumente o la disminuya, ¿verdad? Por esa constante de proporcionalidad que está ahí. ¿Alguna duda? ¿Entendieron lo de las clases de los sistemas? ¿Por qué estamos nombrándolas? Ahora vamos a ver las diferentes combinaciones. Muy bien. Entonces, en resumen lo que vimos es, se mira bien atrás, ¿verdad? Yo les recomiendo que comiencen a hacer, porque no lo tenemos nosotros y no se las daríamos, una subtablita de una vez, donde van a poner la clase y van a ver que después vamos a encontrar lo que se llama la función característica de cada una de las clases. Vamos a ver
un montón de cosas de cada una de las clases. Entonces mejor vamos a poner una tablita. La clase P, esta forma, clase PT1, clase PT2, clase I, clase D, clase TL. Aquí tiene una constante K, yo usé C para todas. No importa, es una constante. ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, entremos a lo que son las combinaciones de las clases y es donde ya se puede... Estos son como que los sistemas característicos, los que más o menos aparecen, y si no, van a aparecer combinaciones de esos sistemas. Una clase que no puse aquí fue la PTN. ¿Y la clase PTN qué será? Veamos, clase PTN. Clase PTN. Clase PTN, ¿cuál va a ser? Voy a poner, solo por facilidad, voy a poner simplemente constantes, por ejemplo, una constante A1 por D enésima de T, de Y, de X de T enésima, más una constante A2 de N menos 1, de X de Tn, más 2 dt de X dt más X dt es igual a una constante C por Y de T. ¿Qué es un sistema PTN? Es un sistema es una ecuación diferencial de orden n igualada a una clase ¿quién? P. ¿Estamos bien? Entonces pongamos ahora combinaciones de los diferentes sistemas. Combinaciones de los diferentes sistemas. Como título. Muy bien. Entonces voy a poner un par, no es imposible que ponga todas las combinaciones, pero voy a poner algunas. Por ejemplo, ¿cuál creen que sería la ecuación de input-output de un sistema IT1? Entonces, ¿qué me denotaba el T1? La ecuación diferencial de qué tipo, qué forma era. Primer orden, ya sabemos la forma de la ecuación diferencial. Y el I, que en vez de estar una P o una clase P, va a estar una clase I. ¿Cuál sería la ecuación de input-output? Si me dictan, ¿cuál va a ser? No. Veamos. Y T1. ¿Qué me dice el T1? La forma de la ecuación diferencial. Vamos a... La forma de la ecuación diferencial. Por ejemplo, aquí está esta. ¿Cuál va a ser la IT1? Vamos. Vamos. Tal vez no está tan claro todavía la cosa. Me dice la clase PT1. El T1 me está diciendo que la ecuación diferencial es de primer orden y es de esta forma. Y el P, que significa que la perturbación es una clase proporcional, por eso tengo C por Y de T. Este pipe que está aquí, o saben qué es, no le dan caso. ¿Está claro eso o no? Entonces, ¿cuál va a ser la IT1? ¿Cuál sería? Equivóquense pues, va. T de X de T más X de T es igual a ¿quién? A C por el integral de 0 a T de Y de tau de tau. Clase IT1, ya entendieron todo. Vamos a hacer un par más. Pero ya entendieron. Clase IT1. Vamos a poner otra forma de escribir la clase IT1. Otra forma en la que pudieran encontrar o escribir la clase IT1 es la siguiente. T de 2x de t cuadrado
más dx dt es igual a c por y dt. ¿Por qué? Lo único que hice fue derivar toda la ecuación y ahí está. Es la misma clase IT1. Para poder decir que pertenece a alguna de las clases, ojo, aquí adentro tiene que aparecer la x de t. Entonces, dado que el integral de una suma las integrales, yo podía integrar todo esto. Integral de una constante por una función es la constante por integral de la función. Tendría primera derivada más x es igual a c por el integral de y de t, clase IT1. ¿Estamos bien? Siguiente clase. Hagamos la clase I2T1. Clase I2T1. ¿Cómo sería? Hay calor en este salón, ¿verdad? Vamos a pedir que nos abran las ventanas para la siguiente clase. I2T1. Vamos pues, ¿cuál sería? Ecuación de input-output. Si me dictan T por dx dt, es decir, aunque no muy sepamos todavía cómo va a estar la I2, pero ya sabemos que el T1 ahí está. Ahora I2, ¿qué es? La doble integral T1. Entonces, ¿qué va a ser? C doble integral de y de tau de tau. Otra forma de encontrarlo, esto es equivalente a encontrar T por D3x dt al cubo más D2x dt es igual a c por y dt. Y voy a hacer una última, con esta última van a entender ustedes bien la otra parte que quedaría de encontrar estas clases. Clase PIT1. Ustedes vieron el principio de superposición en ecuaciones diferenciales. Entonces no hay problema. ¿Cómo va a ser la ecuación de input-output de esta clase? Tiene un T1. T de x de t más x de t es igual. Clase proporcional y clase integral. Clase proporcional, podemos poner un c sub 1 por y de t más un c sub 2 por el integral de 0 a t de y de tau de tau. Pi de t1. No, pi t2. Pi t1. ¿Estamos bien? ¿Está claro esto de las clases? ¿Cómo identificarlas? No. Muy bien. Ejemplo. Ya tenemos las clases. Aquí ya podríamos hacer cualquier mezcla de clases. Deme la clase PDT1 o PDT2 o qué sé yo. Y las podemos escribir, pues. Si quieren, solo porque me queda un espacio aquí, pongamos una última. Clase PDT sub 2. Solo para este pedazo de pizarrón. Solo firmas ahí, ¿no? Clase PDT2. ¿Qué me dice el T2? La ecuación diferencial de qué orden es. Ecuación de input-output t cuadrado de 2x dt cuadrado más 2 dt por dx dt más x dt es igual a ¿quién? A una clase proporcional y una diferencial. Entonces voy a poner una constante c sub 1 por y dt más una constante c sub 2 por dx dy dt, fin. ¿Estamos bien? 100 puntos.